Lo primero es lo primero. Les saludo con el saludo más cristiano. Que la paz de Dios sea con ustedes. Otra vez, que la paz de Dios sea con ustedes. Le doy gracias a nuestro Señor por estar otra vez con ustedes. Solo quisiera decirles que mi esposa y yo les tenemos presentes todas las noches en nuestras oraciones de rodillas a la Iglesia Misionera del Pacto Valle Dorado. Todas las noches estoy en contacto con ustedes. Voy a comentarles algo que hace 15 días le dije a la iglesia cuando estaba yo predicando. Cuando estaba mi nieto mayor en mi casa, su mamá le preguntó desde allá, desde Torreón, ¿a qué horas te duermes, hijo? Y dice, a la hora que mi abuelo pone una película que entonan un himno que él es el buen pastor. No se me vayan a dormir a la hora que empiezo a hablar de la palabra, Porque por el otro lado tengo otro nieto que le gustan las tijeras. Y como yo soy medio, dejo por allí mis estudios, mis hojas, y él baja y las recorta. Así que tengan garantía que no va a ser un sermón largo. Ni se me duerman, ni se me espante. Hermanos, es a mi juicio los temas que se han seleccionado para este mes muy atinados, porque por los colores, por lo que vemos, el entorno en el que nos desenvolvemos, el ambiente es la independencia de México. Y uno de sus lemas es patria y libertad. Permítanme un comentario. No, Miguelito, no tiene la calidad de la versión Reina Valera, la gloria del español y de las traducciones bíblicas. Esta es una traducción francesa que hizo un obispo Lefebvre, y este obispo Lefebvre fue quien evangelizó a Juan Calvino. Pero aún más, uno de sus pasajes, la carta a los romanos, fue en la que se basó y sustentó Lutero todas sus ponencias allá en Alemania para iniciar la reforma. Pero va más. Dicen quienes estuvieron cerca con Miguel Hidalgo que esta Biblia, la traducción en francés, la usaba en sus clases de teología en la Universidad de San Nicolás, y que cuando fue aprendido en sus últimos días, leía esta versión, la Biblia del Abad de Vance. Y todavía más, en el año de 1830 se hace esta traducción al español. Es la primer traducción al español e impresa en México. Se distribuyó como la Biblia del doble centenario de la independencia. Es el único recuerdo que me tengo y que me gusta de esta Biblia, que es muy señalada en estos días. Desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días, la libertad ha sido un anhelo, quizás el anhelo más grande del hombre. Pero la historia nos dice que una tras otra vez, cuando se piensa que ya se logró, esta libertad se derrumba. El siglo XVIII de nuestra era marca una historia muy fuerte para nuestro país. Dominio,
tras invasión, y ya cuando considerábamos que estábamos libres, otra vez se cayó la libertad. Bíblicamente, hermanos, es que en la historia de la salvación, es decir, en el Antiguo y Nuevo Testamento, la libertad tiene un significado muy profundo. Desde la salida de Egipto, el pueblo de Israel celebra con la Pascua y preconiza la venida del Mesías y su libertad para los hombres. A su vez, nuestro Señor Jesucristo la confirma con la celebración de la Eucaristía y anuncia la liberación plena en Cristo Jesús por el sacrificio en la cruz. Por eso, hermanos, como iglesia, nuestra razón cada que nos reunimos y el origen y la razón de nuestro culto es celebrar a Cristo que nos libertó del pecado y proclamar el querigma. Cristo es nuestro Señor y nuestro libertador. Acompáñenme en una pequeña oración. Con humildad, Señor, me humillo ante ti, implorando que tu Espíritu Santo nos guíe al acercarnos al manantial de tu palabra. Nos permitas abrevar de ti, Señor, y en esta reflexión encontremos fuerza, fortaleza, bendición, guía y consuelo para nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. La libertad cristiana, hermanos, ha sido en ocasiones malinterpretada. Y esto ha causado en las iglesias desánimo, incertidumbre y sectarismos. Para reflexionar qué es la libertad de esta noche, esta tarde, tenemos que hacernos algunas preguntas y tenemos que partir desde el inicio. Primero, ¿qué es la libertad cristiana? Para entender si caminamos en esta ruta correctamente y si hacemos uso correcto de esta bendición del Señor. Para ello no se vayan a espantar. Nos valemos de 3 capítulos. Así es que el sermón va a ser corto. Nada más vamos a usar algunos versículos de los capítulos 6, 7 y 8 de la carta a los romanos. ¿Cuántos han leído la carta a los romanos? ¿Cuántos creen en la salvación? Pues hay que leerla. Es la filosofía de la salvación, ni más ni menos. Cuando nos preguntamos qué es la libertad cristiana, el apóstol Pablo en su carta a los romanos nos dice que todos los que hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios, por Cristo hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios, somos libertados del pecado, no por obras, sino por la gracia de Cristo Jesús. Ustedes saben que este es el fundamento de la Iglesia reformada. El fundamento del Evangelio, no por obras para que nadie se gloríe, es por fe. De tal manera que esta libertad no sirve para que actuemos o pensemos que esta salvación o esto que hacemos es por nosotros. La Iglesia no crece por nosotros. ¿Saben qué? La Iglesia crece a pesar de nosotros. Es solo por la gracia de su Espíritu Santo que caminamos como iglesia. ¿Para qué somos libertados? Este pasaje nos aclara
que somos libertados, en el capítulo 6 nos dice que hemos sido liberados del pecado, pero tiene una ruta para hacernos siervos de Dios. No excluye personas. Todo aquel que cree en Cristo y que siente la libertad en Cristo se hace siervo de Dios. Es decir, la libertad cristiana tiene un propósito. Esta iglesia tiene un propósito. Usted y yo tenemos una ruta, un camino que seguir, un camino que recorrer. E inmediatamente después el apóstol dice, y tiene como fruto la santificación. La iglesia romana lo ha entendido como la actitud beata y mística en los conventos. La iglesia protestante algunas veces lo ha entendido como: yo soy muy reconocido porque soy muy cristiano, porque hago muchas obras, porque soy muy espiritual. Pero lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es que cuando recibimos la gracia de la libertad en Cristo, el Espíritu Santo nos hace libres del pecado y renueva en nosotros algo que habíamos perdido, que el hombre perdió hace muchos años: la imagen de Dios. Y esta imagen de Dios, ¿saben para qué sirve? Para hacer buenas obras. No para estar en un lecho, no para sentirnos mejor, sino para usarnos y hacer buenas obras en el lugar, en el sitio que Dios nos coloque. Y esto, la libertad se ejerce y se manifiesta, hermanos, y no se puede ejercer sin la manifestación de la regeneración, de la inspiración y la infusión del Espíritu Santo. No, hermanos, la iglesia, el cristianismo no es una comunidad de desorden, de que cada quien camina por donde quiere, de que cada quien hace lo que su mente le enseña, de que cada quien hace porque tiene mucha autoridad bíblica, mucha autoridad teológica o porque tiene mucha influencia. La iglesia siempre se guía por la efusión y la inspiración del Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿para qué tenemos esa libertad? Yo me vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué tengo esa libertad? Y permítanme la confianza. La libertad, seguro, hermanos, no es para estar sentados en la banca muy cómodos. El más grave daño que tiene la iglesia es que nos hemos acomodado a la religión que no exige sacrificio. Eso se lo hemos dejado a los que estuvieron antes. Ahora nos gusta una religión cómoda, una religión de domingo, una religión de culto, una religión de esfera. La libertad cristiana y el Espíritu Santo, hermanos, nos debe impulsar a hacer buenas obras. ¿Y cómo sabemos que hacemos buenas obras?
porque es el Espíritu Santo el que nos dirige. En una iglesia, el Espíritu Santo nos dirige por su palabra en el culto. No todos hablamos, no todos tocamos. Recibimos de alguien la enseñanza bíblica. En la comunidad nos gobierna un cuerpo, una persona a la cual le hemos delegado y ha sido efusionada por el Espíritu Santo. De la iglesia que yo vengo, calvinista, cuando se nombra alguna autoridad, algún pastor, algún diácono, siempre hay la imposición de manos. Y la imposición de manos tiene el significado que la iglesia ha orado, ha clamado, y el Espíritu Santo le capacita para realizar algún oficio dentro de la iglesia. De tal manera que ese cuerpo, que ese gobierno es dirigido por el Espíritu Santo, y las líneas que se hacen en la iglesia no es por determinación de una persona, sino es una decisión colegiada. ¿Eso qué quiere decir? Porque en donde actuamos de esa manera hay libertad, libertad en el espíritu, porque el espíritu impulsa, el espíritu mueve a que la gente diga: esta es la ruta que queremos seguir. Sin embargo, hermanos, en este caminar y en esta libertad cristiana, en el capítulo 7, no sé si ustedes lo han leído, es profundo, y el apóstol Pablo nos recuerda que en nosotros quedan residuos del hombre pecaminoso, que no hemos sido liberados de todos esos malos pensamientos, de todas esas malas actitudes. Pablo le llama carne, que no hemos sido liberados de la carne, y nos describe en ese capítulo una lucha terrible dentro de nuestro espíritu para actuar conforme Dios nos manda. Aquí está el peligro, hermanos, en la acción y en el ejercicio de la libertad cristiana. Muchas veces pensamos que porque tenemos un conocimiento más elevado o porque tenemos mayor capacidad y no lo valoramos a la luz de Cristo en las Sagradas Escrituras, hay veces en ese interés hacemos daño. Por eso Pablo clama: miserable hombre de mí. Esto que quiero hacer, no lo hago. Y esto que no quiero hacer, ahí es donde precisamente me clavo y causo daño a la iglesia. Pablo nos enseña cómo ejercer esta libertad en el Espíritu Santo. Y nos dice que guiados por su palabra, nos habla de que primero, para los que están en el Espíritu, no hay condenación. No es una salvación que hoy sí, mañana no, sino nos indica que siempre estamos en la gracia del Señor, no hay condenación. Es decir, que estamos seguros porque somos de Cristo. Pero si tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene la libertad y la ley de Dios, porque el Espíritu Santo, hermanos, es la comunidad precisamente, la iglesia es comunidad del Espíritu Santo. Nada se mueve sin su influencia. Aun que pensemos que los
días están malos, perdóneme lo directo, que la asistencia falla, que no se llena el templo. El Espíritu Santo es el que actúa. Y en esa ley y en eso debemos caminar guiados por Él, porque así, hermanos, la Iglesia manifiesta que tenemos vida. La salvación, la libertad por Cristo no es una libertad para estar inactivo. No es una libertad para morir. Es una libertad y la Iglesia en su nombre y en su origen manifiesta vida. Desde que el Espíritu Santo fusionó a la Iglesia allá en Pentecostés hasta nuestros días, el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia. El Espíritu Santo mantiene a la Iglesia. El Espíritu Santo promueve esa libertad para que la Iglesia manifestemos vida y vida en abundancia. Hemos sido liberados por Cristo para que vamos a hacerlo conforme a su palabra. La Iglesia no puede caminar por ideologías, por normas o por encasillamientos. No estamos en contra de las nuevas manifestaciones que Dios tiene para el hombre en los recursos que hablan de administración, de mejora continua. Al contrario, la Iglesia lo tiene para deberlo usar, pero colado a través de la palabra de Dios. Y si hemos sido libertados por Cristo en el Espíritu, Él está en nosotros. No está solo usted, hermano, cuando está allá en el sanatorio, cuando el hecho del dolor, cuando en las grandes aflicciones y decisiones que tenemos que tomar como familia, como persona, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y da a nuestros corazones libertad para implorar, para hablar, para actuar. Ese Espíritu, hermanos, que está con nosotros y que está en nuestra vida y en la Iglesia, nos promete una vida permanente, porque Él dice, y el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, les levantará a ustedes también en el día postrero. La Iglesia tenemos que predicar siempre esta esperanza, la esperanza de la resurrección. Debemos de estar listos cuando Dios tenga a bien llamarnos, porque en nosotros no es tristeza la esperanza, está en la vida eterna con nuestro Señor. Y el Espíritu Santo también nos enseña que ahora somos pueblo escogido, tenemos esa libertad que Dios le ha dado como sus hijos, porque nos ha adoptado. Y el Evangelio usa una palabra que algunos han interpretado del arameo, que nosotros podemos hablar con Dios y decirle, Abba, Padre, papacito, papá. Tenemos esa confianza con Dios. Y ese espíritu, hermanos, produce en nosotros, como lo dice el versículo 15, esperanza. Esperanza y paciencia. No se impacienten, hermano. No se agobien a causa de que los proyectos o el caminar de la Iglesia no puede funcionar. No se preocupen en el sentido sano.
si todavía no surge esa iglesia que ustedes anhelan, llena, plena, glorificando a Dios. El Espíritu Santo en nosotros produce paciencia para que esa libertad nos lleve a actuar con prudencia, esperando, como dice la naturaleza, espera también su redención. Este lugar es un lugar muy significativo, incluso en su influencia. Esa cruz que se ve desde el monte proclama resurrección, proclama vida en Cristo. Y esta iglesia, con el Espíritu Santo, Dios mediante, se verá exuberante. Por último, hermanos, esta libertad nos da una visión completa de la vida. Esto lo quiero comentar con ustedes porque es un problema latente en mi vida. El apóstol menciona en uno de sus versículos, dice, porque sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Y digo que es un problema latente en mí, porque hace 6 meses, 8 meses, yo decía, ya estoy viejo. Ya hice 60 años de carrera en la iglesia, desde mi niñez me mandaron de obrero, no siendo seminarista, ni nunca quise ser predicador ni pastor. Tuve que servir en mi iglesia, en los distintos oficios, en el presbiterio, en el sínodo, en la asamblea general. Dije, ya realicéme. Y cuando me agachaba, decía, exactamente, ya, es mi tiempo. Y sentía la vejez como la liberación. Pero el Señor dice, todas las cosas les ayudan. Ahora sirvo en una iglesia de desconsejeros, de desconsejero. Apoyando, tomando al pastor que sufre tiempos difíciles. Dios tiene un ministerio para cada uno de ustedes. Conoce nuestra limitación. Conoce nuestra angustia. Porque queremos servir. Y hay veces ya no podemos. Pero dice que aún la vejez nos ayudan a bien. Concluyo, hermanos. Cristo nos ha liberado de la muerte y del pecado. Su Espíritu Santo nos enseña e impulsa a ejercer plenamente, y yo digo correctamente, esta libertad que hemos recibido por gracia, no por méritos, para que nadie se gloríe. De tal manera, hermanos, que como comunidad del Espíritu Santo, tenemos vida. Y realizaremos en el nombre de Jehová nuestros ministerios y planes que hemos recibido del Señor mediante la dirección de su palabra. De tal forma, hermanos, que aunque vengan los fracasos, que aunque vengan la tormenta y nos sacuda, y que nos sintamos que no podemos por algunas causas, tenemos la confianza y diremos, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Nuestros años, nuestras dolencias, la enfermedad, limitaciones, vejez. Esta libertad en el Espíritu Santo nos dice, nada nos separará
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque hemos sido puestos en libertad por nuestro Señor y por su Santo Espíritu de vida. Y en su nombre emprendemos la salida hacia la Canaán celestial. Atravesaremos desiertos. Hay veces nos resbalaremos, pero esa señal nos dará la seguridad que llegaremos, porque allá nos están esperando muchos. Y allá nos veremos mucho. Amén.